Días, amados de nuestro Padre eterno, del Señor Jesucristo y su Santo Espíritu con nosotros, nos ayude, nos acompañe en este tiempo del Instituto Bíblico Radial de las 8 a las 10 de la mañana. Ya estamos aquí con ustedes para compartir dentro de la materia de apologética del Instituto Bíblico Radial, la enseñanza que este día vamos a compartir con ustedes, agradeciéndoles sobre todo al Señor, mi hermano, que estemos con la posibilidad de, unidos por la palabra, vivir la verdad del Evangelio. Y esta es la intención de apologética. Muchos se preguntan ¿por qué tenemos que ver tantas cosas que no tienen que ver con directamente con el estudio de las Escrituras? ¿Acaso nos van a ser útiles estos conocimientos referente a cómo se mueve el mundo, a cómo se mueve el príncipe de los aires o los hombres mismos? Sí, mi hermano, muy útil, porque la realidad del mundo en que vivimos es: los hombres se rebelan contra Dios y crean ellos su forma de pensamiento. Es como en una familia, en un hogar, el hijo que se rebela contra el padre se opone a su forma de pensar del padre, a los valores morales que tiene su padre, y si es posible es tan diferente a su padre por la rebelión misma que hay en él. Pues así como es en el mundo natural, así es el mundo espiritual en este sentido, de que los hombres, criaturas de Dios, se han rebelado contra su Creador. Y ellos mismos han creado su sistema de pensamiento, sus reglas, sus leyes, sus intenciones, sus aspiraciones, y se han ido alejando de Dios y han llegado inclusive a la condición de negar su existencia. Y obviamente todo esto ha creado un sistema humanista, y se llama humanismo a todo aquello que el hombre es el centro de las cosas. Antes el centro era Dios, ahora el centro es el hombre, y a eso se le llama humanismo. Todo lo que piensa, todo lo que hace, cree que es por su conocimiento, la ciencia cree que es por su entendimiento, si tiene riqueza es porque él la ha producido. Entonces el hombre se convierte en el centro de todas las cosas. Inclusive llegamos a ver en algunas formas de pensamiento de los grupos secretos, ¿verdad?, de las sociedades secretas, en la que tratan de desarrollar el hombre interior, el Cristo interior que ellos le llaman. Claro, es su Cristo, y han desplazado a Dios de entronizarlos en su vida. El mundo ha creado todo un sistema, ha creado la política, ha creado la economía, ha creado la cultura, ha creado, mi hermano, las áreas de placer, etcétera, y es un sistema también englobado que es contra Dios. El mundo no considera a Dios, mi hermano. El mundo se estructura a sí mismo con formas de pensamiento de los hombres, con una mezcla de enfoques espiritualistas, otros con enfoques religiosos, otros con enfoques totalmente humanistas, y el mundo ha creado todo un sistema. Amén. El mundo no es como muchos piensan la tierra, no, es un sistema de pensamiento, es un sistema, es una red de pensamientos que envuelven a todas las personas. Y luego tenemos, pues obviamente, el príncipe del aire,
que desde que fue echado de los cielos se declaró en rebelión total contra Dios, y todo lo que hace pues obviamente es anti Dios. De ahí vendrá que cuando se manifieste el hombre de pecado tendrá el nombre del anticristo, que estará en contra del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, el mundo y Satanás se han aliado en contra de el Hijo de Dios, Jesucristo. Eso es todo lo que sucede en el mundo. Esa es nuestra vida de todos los días, mi hermano. O usted está de parte de un lado, usted está del lado de las tinieblas, o usted está del lado de la luz. Usted tiene que definir a cada momento a quién pertenece usted para que usted actúe en consecuencia a esa decisión que usted ha tomado. Y en eso se reduce el asunto de la apologética. La apologética defiende ¿a qué? A la luz, a la fe que usted y yo tenemos, al cristianismo, a la fe de Jesús, al Evangelio, a las Sagradas Escrituras, y todo eso es el reino de los cielos. Si nosotros hemos decidido vivir en el reino de los cielos, entonces nosotros nos defenderemos de el reino de las tinieblas. Y esto es sencillo, no es complicado, mi hermano, y esto es lo que, por eso apologética es tan útil para poder nosotros, primero, mantenernos firme en nuestra fe, porque nadie puede defender si no está firme en su fe. Entonces la apologética obliga a que usted y yo nos afirmemos en nuestra fe. Y ya firmes en nuestra fe, entonces nosotros defenderemos la fe que tenemos, siendo lo que ya el Señor ha dicho, que somos luz para el mundo. Bien, entonces la apologética es útil, claro que la es. Pero no se puede ser apologista si yo no conozco el Evangelio, no conozco la Escritura, no conozco a Dios, no conozco a Jesús, no conozco al Espíritu Santo, a quien voy a defender. Amén. No porque ellos necesiten defensa, mi hermano, sino porque yo soy parte de ellos. Yo soy parte del reino de Dios y consecuentemente yo defiendo a lo que yo pertenezco. Bien, entonces con esta introducción para los que dicen, no hombre, todo lo que nos están compartiendo realmente no me va a servir. No, sí le va a servir, mi hermano. Para empezar, para que no caiga usted en las doctrinas del error. Porque si usted cae en las doctrinas del error, usted va a empezar a pertenecer a una secta. Apologética le sirve, mi hermano, para que usted no caiga en doctrina de demonios. Porque si usted cae en doctrina de demonios, usted va a ser un apóstata o un hereje. La apologética le sirve, mi hermano, para que usted se afirme en su fe y viva usted permanentemente en el reino de Dios, y entonces usted reciba todas las bendiciones y las promesas que el Señor Jesucristo nos ha dado. Bien, con esta introducción, mi hermano, espero que usted me acompañe el día de hoy en este tiempo que tenemos y que vamos a hablar del humanismo. Hablamos de las sectas públicas que existen y secretas también, porque estas sectas se enfocan al intelecto de las personas y así le desarrollan doctrinas que echan a andar la imaginación, que son mitologías, fábulas, pensamientos de hombre, y esto es atractivo. Luego vimos lo que son las organizaciones ocultistas, esotéricas, las cuales tratan de capturar el espíritu del hombre de tal manera que lo hagan esclavo a través de
pactos secretos, a través de símbolos, ¿verdad? Y a través de una serie de prácticas que son espirituales, aunque no se las dicen, más bien son espiritualistas, y eso atrapan también al hombre, ¿verdad? Y la nueva era, que es una cosa muy particular, la cual está, mi hermano, difundido por todas partes. Por ejemplo, si usted pasa por una tienda hindú, en donde usted ve los 7 elefantes que representan al dios de la fortuna, Ganesha, de los hindús, eso ya es son ídolos que están inclusive totalmente ofrendados a través de rituales muy particulares que realizan. Usted tiene el saumerio, tiene usted el incienso, tantas cosas que venden, o pasa usted por una de esas tiendas que les llaman esotéricas, donde usted encuentra veladoras, encuentra usted velas, encuentra usted hierbas, encuentra usted amuletos, encuentra figuras, imágenes, etcétera. Todo eso todo eso es parte de la nueva era, mis amados, porque la nueva era se ha convertido en prácticamente como en un cóctel, ¿verdad?, de todas las religiones, tomando un pedacito aquí, un pedacito allá, un poquito aquí, un poquito allá, ¿verdad?, de áreas científicas, áreas culturales, y la nueva era se ha vuelto verdaderamente un costal sin fondo de pensamientos, de ideas, de rituales, de costumbres, etcétera, y por eso impacta tanto a los jóvenes, ¿verdad? Son muy dados a entrar por la nobleza misma del joven, ¿verdad? Entonces esa área es muy trabajada, muy abundantemente desarrollada por la nueva era. Sin embargo, realmente todos los que practican esas cosas no conocen realmente la filosofía de la nueva era. La filosofía de la nueva era es eminentemente espiritual. Ellos siguen la dirección de aquellos que entraron a la era de Acuario. Esto ya es astrología, y luego los avatares los van guiando, mi hermano. Esto ya es prácticamente espiritismo e idolatría. Siguen ciertos libros fundamentales que han sido dictados por seres elevados, según ellos. Amén, sabemos que son los demonios. Y de esta manera todos los que están en la nueva era están en un mundo espiritualista, ¿verdad? Aunque practican a veces ceremonias atractivas, sin embargo el trasfondo, mi hermano, siempre es el contacto con el mundo espiritual a través de personajes que funcionan como médiums, como intérpretes o como instrumentos. Bien, todo esto lo vimos, y estoy cerrando, porque ahora vamos a ver el humanismo. Antes de venir a Cristo Jesús, Señor nuestro, todos obrábamos por el alma y por el cuerpo, debido a que nuestro espíritu estaba adormecido. Por lo tanto, la dirección de toda nuestra vida fue almática. Quiere decir que nada más obrábamos por lo que nuestros sentidos podían percibir, y tenía una influencia muy grande la familia, tiene una influencia muy grande el país donde uno vive, la cultura en la cual uno se desarrolla, va formando el perfil del ciudadano de cualquier país, ¿verdad? Sin embargo, hay cosas que son generales para el hombre. Hay cosas que son comunes de todas las razas y de todos los países. Y esto es lo que ha ligado el humanismo. Ahora, el humanismo solamente toca las fibras del alma.
Por eso es que se arraiga de manera muy fuerte en nosotros, ¿verdad? Porque es la única percepción que tenemos hasta que conocemos la luz del Evangelio, el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas y Él vivifica nuestros espíritus y entonces nosotros ya entramos a la cultura del reino de Dios. Mientras tanto estamos en la cultura del mundo, ¿verdad? Bien, y el mundo está bajo el príncipe de los aires. Bien, entonces humanismo es poner al hombre en el centro de todas las cosas. ¿Cómo se desarrolló el humanismo? Bien, en estas 2 horas espero, obviamente con limitaciones, poder conducirlo en este recorrido del humanismo. Cuando el Imperio Romano, el ciudadano romano era el único que gozaba de pleno derecho. Era el único que podía comprar y vender, el que podía poner un negocio, el que podía pertenecer al ejército, el que podía tener los cargos públicos solamente era el ciudadano romano. De tal manera que el Imperio Romano elevó al más alto nivel a la persona, al hombre. Y a partir de ese concepto que desarrolló el Imperio Romano, empezó el hombre a ser centro de la atención de todas las cosas, tanto que el César romano se llegó a declarar Dios encarnado. Llegó a ser tan exaltada la posición del hombre que llegó a ser en la imagen de los Césares, ¿verdad?, el Dios humano. De ahí se desarrolló y entró un área que no había participado hasta entonces, mi hermano, que era una religión única del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía todas las religiones existentes, tenían cabida en el Imperio Romano. Pero cuando se declaró que la Iglesia Católica Apostólica, católica por universal, por la única, ¿verdad?, ese nombre ya era común, no es un nombre nuevo, desarrollado, como muchos piensan, ¿verdad?, por Constantino. Ya se conocía, porque el concepto de católico tiene 2 acepciones, o bien como universal, o bien como única y verdadera. Entonces ya se usaba el término de la iglesia única, ¿verdad?, porque solo había una. Entonces ya algunos escritores del año 150, 160 ya utilizaban este término, el cual retomó Constantino, y entonces él hizo la iglesia católica y apostólica, porque se había fundamentado en la fe de los apóstoles del Señor. Bien, a partir de ese momento entró la religión organizada a formar parte del imperio. Cuando la religión entró, y durante muchos años se fue desarrollando, esto no fue rápido, pero para el año 700, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, la religión sustituyó a la organización del imperio. Y entonces los hombres que estaban a cargo de esa religión oficial empezaron a ocupar las posiciones que antes tenían el Imperio Romano. Por eso aparecen, en lugar de los senadores romanos, aparecen los cardenales, ¿verdad? En lugar del César romano aparece el Papa romano, y así se viene toda la estructura
en lugar de los procuradores o procónsules romanos, los obispos ocupan ese espacio, y así tenemos una estructura humana que copiaron de los romanos y consecuentemente con todos los vicios de comportamiento se trasladaron a la Iglesia Católica Apostólica. Y esta iglesia ejerció el monopolio de la religión en todo lo que era el Imperio Romano y se fue extendiendo aún más. Llegó a lugares donde no había llegado el Imperio Romano, ¿verdad? Fue declarando la fe gracias a los monjes, a los misioneros, a los mensajeros, a los apóstoles que se iban, mi hermano, verdaderos cristianos, no católicos apostólicos, sino cristianos. La expansión de la fe cristiana la hicieron los cristianos, ¿verdad? Los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Y entonces ellos empezaron a extender la forma de pensamiento que los romanos habían establecido. Y al ellos controlar totalmente la religión, empezaron a decidir ellos lo que era correcto y lo que era incorrecto, pero no por la dirección del Espíritu Santo, como muchos podrían pensar. No, fueron declaraciones de concilios de hombres, reuniones de hombres. Y a partir de ese momento, mi hermano, el hombre empezó a tomar cierta preeminencia, o sea, cierta relevancia. Sin embargo, durante todo el tiempo que estuvo, prácticamente hasta el año 1200, la Iglesia Católica Apostólica y ahora ya romana, porque a partir del 700 le agregaron romana, porque en Roma estaba la sede del Papa, empezaron a impedir que cualquier otra persona pensara diferente a ellos. Y eso se le llama el periodo del obscurantismo, el periodo en que las tinieblas, mi hermano, estuvieron más severas sobre el mundo conocido en todo lo que es Europa, Asia y África. Hasta entonces el hombre quedó sometido a principios religiosos, inventados por hombres, no que vinieran del cielo, sino inventados por hombres. De tal manera que cuando llegamos a los años 1430, 40 en adelante, de repente hay un despertar del pensamiento del hombre. Empiezan a aparecer los astrónomos, empiezan a aparecer los grandes pintores, empiezan a aparecer los escultores, mi hermano, y el hombre empieza a desarrollar como si hubiera estado atrapado durante cerca de 700 años, y de repente vio la luz y empezó su capacidad creativa, su capacidad inventiva. Hubo un amanecer, por decir algo, del intelecto del hombre. Y obviamente ese intelecto, por la forma en que en la religión católica romana había manejado, ¿verdad?, el conocimiento, se rebeló contra la religión. Y ahí es donde se hace el apartamiento, se hace el rompimiento y la separación. Y el humanismo empieza a moverse totalmente alejado del que lo había tenido encadenado todo el tiempo, que es la religión. Amén. No confundamos la religión católica con el Evangelio y la fe de Jesús. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, empieza el humanismo, ¿verdad? Empieza el tiempo de las artes, el gran tiempo de esos personajes que usted tal vez haya oído, de Galileo Galilei, de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, de Rafael, de Botticelli, tantos artistas que empezaron a mostrar otro mundo en sus pinturas, en sus inventos, ¿verdad? Porque se empezó a inventar muchas cosas,
Y entonces el hombre empezó, hasta entonces empezaron a surgir hombres de gran fama. Empezó el humanismo a caminar. Luego en el año 1500 hasta finales del siglo XVI, el humanismo había ya arrancado y había negado totalmente la relación con la religión. De esta manera participa también el movimiento de la Reforma de Lutero, Calvino, Zwinglio y todos los que se le unieron, y también empieza una nueva luz espiritual, de tal manera que en esos años 1400 y 1500 se hizo un divorcio de la religión con la ciencia y la cultura y con los movimientos espirituales de la Reforma. Y entonces hay tres formas de ver el mundo a partir del año 1540-50, en el que la contrarreforma del concilio, ¿verdad?, del primer concilio en los años 1540-1580, más o menos se fueron 18, 20 años que duró el concilio de Trento. Ahí se abrieron tres mundos, tres formas de ver el mundo. Uno, a través del cristal de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Con el concilio de Trento definió claramente sus doctrinas y estableció su catecismo, que hasta ahora está vigente, ¿verdad? Cualquiera que dice que es católico debería de cumplir el catecismo, ¿verdad?, que tiene más de 2600 preceptos. Luego está la visión humanista, en la que los pintores, los escultores, los arquitectos, los fabricantes, los inventores y los comerciantes, ¿verdad?, ahí nace la clase de los mercaderes. Es otra visión del mundo, es una visión totalmente humanista. Y luego hay otra visión, que es la visión espiritual del movimiento de la Reforma, que regresa a las Escrituras. Y estas son las tres visiones del mundo. Amén. Entonces dependía de dónde uno se acomodaba, así era la visión que uno tenía. Y el humanismo empezó a rebelarse totalmente de todo lo que significaba religión. ¿Por qué? Porque la había oprimido, la había retenido, había impedido el desarrollo del hombre, y entonces ahí nace la oposición, mi hermano, del humanismo con la religión. Y ahí es donde hemos confundido, pensando que el movimiento de la Reforma también fue un movimiento religioso. No, ese fue un movimiento espiritual. Ese fue un movimiento del despertar del espíritu, no fue un movimiento religioso. Después tratarían también de controlarlo a través de pequeños grupos, pero no fue posible hasta ahora, mi hermano, 2017, que estamos teniendo este programa. El movimiento de la Reforma, el volver a las Escrituras, no ha podido ser sujetado, dominado, aunque se han creado grupos muy fuertes para tratar de controlar el protestantismo evangélico. No lo han logrado ni lo van a lograr, ¿verdad? Entonces, ahora conocemos la razón y el origen del humanismo. Cuando la religión católica romana, o el romanismo, como se le conoce también, tenía el total control de lo que se pensaba, de lo que se hablaba, de lo que se decía, ellos, limitando el mover del hombre, crearon esa confrontación con la ciencia. El humanismo se empieza a apartar, y posteriormente, con los descubrimientos que va haciendo, le va restando
esa importancia que había tenido el romanismo. Por ejemplo, la Iglesia romana tenía como principio de fe declarar que la tierra era plana. Todo aquel que decía que la tierra no era plana era acusado de hereje. Y muchos de los principios de Aristóteles los consideraban también como principios de fe. La ciencia empezó a desarrollarse y empezó a demostrar que no era cierto. Para empezar, que la Tierra era redonda, que la Tierra giraba en el espacio alrededor del Sol, que la Tierra no era el centro del universo, y todo esto empezó a poner en entredicho la autoridad del romanismo. Y la ciencia empezó a independizarse y a ponerse en contra de las ideas preconcebidas que el romanismo tenía de los griegos, y de esa manera empieza, ya la gente dice, yo ya no creo lo que dicen, sino que voy a investigar por mí para ver si es cierto. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que me han enseñado no son ciertas. Y ciertamente el romanismo tenía una serie de declaraciones que eran ridículas, ¿verdad? Desde cómo se concebían los seres humanos en el vientre de las mujeres. Si usted leyera un poquito de todas las ideas que tenía el romanismo en ese tiempo, eran puras supersticiones, estaba llena de supersticiones. Y ciertamente, ¿verdad? Por ejemplo, como el hecho de darles tanto valor a los amuletos de las vestimentas de los santos y darles propiedades curativas a todo lo que hubiera estado en contacto con alguno de los que ellos declaraban santos, que hasta pedacitos de tela, mi hermano, los molían dentro de aguas y hacían el té para sanarlos, etcétera. La ciencia fue caminando y fue demostrando que todo eso eran simplemente, mi hermano, supersticiones. Y entonces el humanismo fue tomando mucha ventaja sobre el romanismo. De esta manera ya no aceptaban todo lo que se decía, y el humanismo cometió un error de volver sus ojos a los principios griegos romanos, ¿verdad? Por eso ahora usted escuchará por muchos lados que nosotros tenemos una cultura greco-romana, que quiere decir que la suma de la cultura griega y romana. Y así volvieron sus ojos al pasado en lugar de darse una oportunidad al futuro. Sin embargo, hubo una corriente científica que empezó a caminar, y así se desarrolló en el siglo XVIII tantos descubrimientos científicos, ¿verdad? Se desarrolló la máquina de vapor, y entonces el hombre empezó a sentir lo que es tener poder, ya que hasta entonces, por ejemplo, la fabricación de las telas se hacía en telares usados a mano, ¿verdad? La fabricación de cualquier accesorio de cocina también se fabricaban a mano, del barro, de la fundición de los metales, pero todo era hecho a mano. Pero cuando la máquina de vapor se inventó, entonces el vapor se integró y entonces las máquinas se empezaron a fabricar, y entonces el hombre empezó a conocer el poder de dominar una porción de la naturaleza, y luego empezaron las grandes minas de carbón, etcétera, etcétera, y entonces el humanismo fue tomando conciencia de que el hombre podía tener poder sobre una porción de la naturaleza, y así tenemos la época industrial, y entonces el hombre empieza a desarrollar
principios matemáticos, empieza a desarrollar la física, empieza a desarrollar la química, empieza a desarrollar la biología, ¿verdad? Se empieza a estudiar todas las plantas, se empieza a estudiar, en fin, hay una explosión de la curiosidad que el hombre había retenido por más de 1000 años, y ahora hace una explosión y se dedican todos, y ahí viene la época del racionalismo, ¿verdad? El racionalismo era una época en la que lo que yo no vea, lo que yo no entienda con mi pensamiento, yo no lo acepto, ¿verdad? Y empezaron grandes matemáticos a ir formando una filosofía humanista. De ahí se pasó del racionalismo, mi hermano, al idealismo. O sea, el hombre puede alcanzar todo. El hombre es capaz de entender todas las cosas. La mente del hombre está diseñada para entender todo. Se llegó a una época ideal porque empezaron pues a desarrollarse muchas cosas, grandes ciudades, empezaron a construirse grandes embarcaciones, ¿verdad? Empieza a desarrollarse en el siglo XIX el ferrocarril de vapor, los barcos de vapor, las máquinas industriales de vapor, y la ciencia empieza a caminar a pasos muy acelerados, de tal manera que se va entrando en una época que le llaman mecanicista. ¿Por qué? Porque todo era a través de máquinas, era mecánica la forma de ver el mundo, y el hombre va creciendo, ¿verdad? Se va en orgullo, en un orgullo de que podía dominar las cosas. Empiezan a aparecer gentes verdaderamente millonarias, ricas, que podían darse todos los lujos del mundo, y así se continuó un tiempo. Sin embargo, no se erradicó la miseria, no se erradicó la ignorancia, sino que se concentró a través del trabajo de muchos en las manos de pocos. Y de esta manera llegó el concepto del modernismo. ¿Qué es el modernismo? Es una forma de ver las cosas en las que empiezan a decir, bueno, realmente hemos descubierto muchas leyes, no vemos a Dios por ningún lado, sino que es el hombre el que ha inventado todas las cosas, es el hombre el que ha encontrado las fórmulas matemáticas, químicas, físicas, es el hombre que ha desarrollado las máquinas. Por lo tanto, estamos en una época y empezó a negarse, mi hermano, la condición absoluta de Dios. Empezó a entrar en la cultura el concepto de que todo es relativo. ¿Por qué? Porque las máquinas, empezó lo que se conoció la moda, de que una cosa duraba durante tantos años y luego ya cambiaba la moda por otra cosa. Entonces lo que antes duraba, por decir algo, una moda duraba 100 años, 150 años, ahora resulta que cada 5 años cambiaba. Entonces el modernismo empezó a ver que todo era temporal, de que todo no era permanente. Y con esto el concepto de Dios cambió, y sobre todo porque la teoría de la evolución entró en el pensamiento de todos, entró en las universidades, entró en los grupos culturales, entró en la forma de pensamiento, entró en la ciencia, y de esta manera se desplazó a Dios como creador, se desplazó a Dios como el Señor dueño de los tiempos, y el hombre se colocó en su lugar. Eso es el humanismo. Usted dirá,
Oiga, pero qué bárbaro, ¿cómo es posible que se pueda llegar a esa forma de pensar? Yo le voy a decir a usted, mi hermano, que mucho cristiano es humanista. Y son tan humanistas que toman cosas del mundo para meterlas. Por ejemplo, la filantropía. La filantropía es la caridad que el hombre da, pero de una manera seleccionada. ¿Sí? Él dice a quiénes hay que ayudar y a quiénes no. Esa es la filantropía del hombre, y eso fue absorbido por todas las grandes corporaciones religiosas, ¿verdad? Y se involucraron en la ayuda social, ¿verdad? Aparece la iglesia social del siglo XIX, pero deja de enfocarse en la iglesia espiritual. En la transformación espiritual del hombre se preocupa en darle de comer al cuerpo, pero no de darle de comer al alma, mucho menos al espíritu. Y de esta manera se establece el modernismo, y todo mundo, fueron los años de mayor abundancia en que se empezaron a cosechar los campos con maquinaria. El rendimiento de los cultivos fue abundante, ¿verdad? La gente la ropa se empezó a volver barata y de acceso para todos, el calzado, ¿verdad? Y entonces fue una época que deslumbró a la humanidad. Sin embargo, pasó también esa época, porque se empezó a ver que a pesar de que se habían resuelto algunos problemas de vivienda, problemas de comida, de vestido, se veía que ahora el hombre había pasado a convertirse en un esclavo del trabajo. Y entonces cayeron en un desánimo y apareció lo que se conoce como el existencialismo. El existencialismo es una respuesta a esa decepción del modernismo, y el hombre dice, bueno, realmente lo único importante soy yo. Si yo trabajo para comer yo y mi familia. Por lo tanto, los importantes somos nosotros. Y entonces empezó a disgregarse la unidad de las sociedades. Empezaron los grupos a formarse, empezaron a apartarse unos de otros según su forma de pensamiento, o sea, entró el egoísmo. El existencialismo dice, yo existo, por lo tanto todo lo demás tiene valor porque yo le doy valor. Todo lo demás existe porque yo acepto que existe. Entonces el hombre se convirtió en un extremo en la medida de todas las cosas. Y obviamente cada uno de estos pasos, que son movidos por doctrina de demonios, hacen que el hombre se aparte de Dios. El humanismo lo que hace es apartar al hombre de Dios. Después del existencialismo vino lo que ahora conocemos como posmodernismo. ¿Qué quiere decir eso? Ahora las cosas ya no valen por lo que son, sino por el valor que yo les doy. Nada existe verdaderamente si yo no le doy ningún valor. Todo depende de cómo yo vea las cosas. Y esto que le estoy compartiendo, ya se los compartí yo cuando fue la historia de la Biblia, porque todas estas corrientes tomaron como blanco de sus ataques a las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Porque negando las Sagradas Escrituras negaban a Dios, negando a Dios negaban también al Señor Jesucristo, y todos estos movimientos humanistas en su tiempo fueron grandes enemigos de las Sagradas Escrituras. Por eso le estoy compartiendo esto. Actualmente
el posmodernismo que existe en el mundo se está traduciendo a la parte espiritual, de tal manera que ahora a alguien se le ocurre que debe ser de tal manera y forma su corriente de pensamiento y se convierte en una secta. Por ejemplo, las iglesias de homosexuales, ellos ya no consideran la homosexualidad como pecado, sino como algo natural. Y estos entonces constituyen su movimiento doctrinario, y lo mismo sucede con las iglesias de lesbianas, y lo mismo sucede con las iglesias de los satanistas, y así se fue. Ahora actualmente usted encuentra congregaciones de todo tipo, ya con cultos públicos, abiertos, ¿sí? ¿Ya en México existe la iglesia satánica? Sí, ya abrieron templos la iglesia satánica. En México existen templos dedicados a la muerte y con sus cultos y rituales y sus sacerdotes. Sí, existen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ahora la forma de pensamiento es, bueno, eso es lo que tú entiendes de la Biblia, pero lo que yo entiendo es otra cosa, ¿sí? Entonces ahora está de acuerdo a lo que cada persona tiene en su intelecto. Usted no ve al Espíritu Santo por ningún lado. Las mismas iglesias históricas que en otro tiempo, la metodista, la bautista, la presbiteriana, que fueron, su inicio fue por el mover del Espíritu en todos sus fundadores, ahora niegan, ¿verdad?, los dones del Espíritu. Y entonces vemos cómo este movimiento posmodernista prácticamente está diciendo pues que cada quien haga como piensa que se ve, como debe de ser, como cada quien entienda, total, todos alabamos al mismo Dios. Y todo esto ha sido resultado del humanismo. ¿A dónde vamos, mis amados? Vamos a la anarquía. Porque antes de que se establezca el gobierno del anticristo, la tierra va a entrar en anarquía. ¿Qué significa anarquía, pastor? Significa sin gobierno, sin gobernantes. Cada quien va a hacer lo que bien le plazca. Y lo van a permitir antes de que, porque precisamente por la anarquía, la mayor parte del mundo va a decir, no, es preferible tener a alguien que nos gobierne a todos, y entonces entrará en posesión aquel que gobernará. Oiga usted, pero ¿hay algún aviso de que esto ya está sucediendo? Sí, la ideología de género es anarquía. Voy a decirle 3 cosas nada más de lo que ya ha sucedido gracias a la ideología de género, porque la ideología de género no nada más es de que yo soy varón y me creo mujer, o que es mujer y se cree varón. No, la ideología de género es un concepto. Yo soy lo que yo pienso ser, ¿sí? Aunque vaya en contra de lo que la lógica enseña, de lo que la biología enseña, de lo que las leyes físicas y de la naturaleza enseña. Yo solamente creo que eso es, y eso es lo que vale. Lo que vale es lo que yo pienso. Primero, Canadá. Se presenta una persona y presenta una demanda para que le permitan casarse con su perro y que tenga relaciones con él. El Parlamento canadiense le contesta y le dice, no se puede usted casar porque no existe leyes para casarse con animales, pero sí puede usted tener relaciones con su animal siempre y cuando no le cause daño. 2. Una persona de 40, casi 50 años, casado, con hijos, de repente un día aparece vestido como una niña
se deja crecer el cabello, se hace sus trencitas, ¿verdad? Y presenta una demanda donde se declara que él es una niña de 4 años y que por lo tanto pide que le den una nueva identidad. Y usted dirá, pues está loco ese hombre. Bueno, pues se la dieron, así que están más locos las autoridades que le otorgaron una nueva identidad. Pero no termina ahí esto. Resulta que este hombre de cerca de 50 años, que se cree una niña de 4 años, es adoptada por un matrimonio de lesbianas y ahora es la hijita, tiene 50 años de edad, mi hermano, es de sexo masculino. Él dice que es una niña de 4 años y la adopta un matrimonio, ¿verdad? ¿Es locura esto? No, eso es anarquía, mi hermano. Eso es permitir que cada quien haga lo que bien le plazca. Y las leyes están estableciendo, mi hermano, lo que se llama jurisprudencia. ¿Qué quiere decir? Que posteriormente nadie va a poder impedir que alguien de repente, porque usted se va a sorprender con el tercer ejemplo que le voy a dar. Una persona de los Estados Unidos presentó ante la corte y se declaró que él es perro, que no es ser humano, que es perro, y que por lo tanto le permitan tener vida de perro. Él se compró una perrera, ya no trabaja, por supuesto, y vive en la perrera, come comida de perro, ¿sí? Y tiene relaciones con las perras. ¿Esto es locura? No, esto es realidad. Esto es una manifestación de dónde vamos a terminar. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Mi hermano, es romper totalmente con la capacidad que tiene el hombre de pensar, de analizar y de actuar correctamente. Y si nosotros tenemos a las Sagradas Escrituras como dirección, nosotros siempre sabremos actuar correctamente como Dios manda que vivamos.